Bienvenidas y bienvenidos a Psique y Arte 2026, primer Congreso de las Naciones sobre Psicoterapia y Arte Transpersonal. Un encuentro internacional que reúne a terapeutas, artistas, educadores y a buscadores del alma de todo el mundo. Este Congreso abre un diálogo que trasciende fronteras. Cada disertación que presentamos forma parte de un tejido global de voces y miradas. Voces que invitan a reflexionar, a sentir y a expandir la comprensión de lo humano desde un enfoque ético, sensible y transformador. Gracias por acompañarnos en esta travesía. Ahora, damos inicio a esta disertación. Bueno, muy bienvenidas, muy bienvenidos a este espacio de reflexión sobre el libro rojo y la alquimia, dos grandes componentes, dos grandes elementos de la obra de este gran autor que fue Carl Gustav Jung. Me voy a presentar para quienes no me conozcan, agradeciendo también la posibilidad de formar parte de este hermosísimo congreso Psique y Arte realizado en este año 2026. Yo soy la licenciada Ada Jimena Marcos, soy psicóloga clínica, recibida en la Universidad de Buenos Aires, y obviamente me orienté en la línea junguiana, digamos, con cierta rapidez, ni bien terminé mis estudios de grado, hice un máster en psicología analítica en la Fundación Jung, y después hice todo el proceso de certificación como analista de la IAP, que es la Asociación Internacional de Psicología Analítica, y trabajo actualmente como presidenta electa en la Asociación Argentina de Psicología Analítica, que se llama ASAPA, donde, bueno, realizamos muchas actividades. Pero mi otra pasión, paralelamente a la psicología analítica, ha sido la literatura, así que realicé dos maestrías en literatura, una en escritura creativa y otra en literatura española e hispanoamericana, y dirijo mi propia editorial, soy escritora, poeta, ensayista, he publicado mis libros y también publico otras voces que me resultan interesantes en la editorial. También dirijo el posgrado de Psicología Analítica de la Fundación Columbia y dirijo junto a dos colegas más la Escuela de Lenguajes Simbólicos llamada Numen. Así que bueno, como les decía, es un placer compartir este tiempo de reflexión en este hermosísimo Congreso Psique y Arte. Y vamos a ir rápidamente a cuáles son los objetivos de este espacio compartido que vamos a transitar, que básicamente tiene que ver con poder situar este manuscrito de características tan particulares que es el Libro Rojo. Quizás algunos de ustedes lo conozcan y quizás algunos de ustedes lo toquen de oído o directamente no lo conozcan, así que vamos a tratar de situar de qué se trata este manuscrito tan enigmático, tan fascinante que nos dejó Carl Gustav Jung, que se llama el Libro Rojo o el Liber Novus, el libro nuevo. Y vamos a situarlo en el corazón de la obra de Jung porque de alguna manera el Libro Rojo es el semillero de toda la obra de Jung. Hay una característica muy particular que tiene la obra de este autor, que se trata de una obra que no surge, digamos, del puro pensamiento erudito, sino que surge de la víscera experiencial. Eso es muy valioso en la obra de Jung. Jung experimenta, sus experiencias las va registrando en este manuscrito, que es el Libro Rojo. En realidad, primero que nada, los registraba en unos cuadernos negros y luego fue depurando todo ese registro de experiencias visionarias y de confrontaciones con el inconsciente y lo fue pasando a una narrativa un poco más organizada, con ilustraciones también de él. Era un artista interesante, digamos. Entonces se armó el Libro Rojo porque justamente él toda esa depuración de los cuadernos negros hacia un otro cuaderno con una narrativa más organizada, era un cuaderno de tapas rojas. Entonces se llamó el Libro Rojo o el Liber Novus, un libro nuevo, un libro que venía a anunciar supuestamente algo nuevo, aunque abrevaba de tradiciones muy antiguas, ¿no? Vamos a encontrar en el Libro Rojo un sincretismo muy particular entre digamos, toda la tradición germánica, toda la tradición latinista, toda la tradición medievalista y un fuerte medievalismo en el Libro Rojo de Jung, que vamos a ver a lo largo también de esta disertación, por lo menos algunas pinceladas de esas influencias. Hay alusiones a símbolos astrológicos, hay alusiones a las runas, hay alusiones a la Kabbalah, hay alusiones a la alquimia también, aunque Jung, para el momento en el que inicia esta aventura
de crear el libro rojo, este manuscrito privado que él no pensaba en publicar, de hecho no lo publicó en vida, la publicación del libro rojo ocurrió muchos años después de la muerte de Jung y tras fuertísimas negociaciones con los herederos de Jung. Entonces, claramente, digamos, se trata de un manuscrito de características únicas, muy particulares, donde, como les decía, tenemos que pensar que este manuscrito se erige como el semillero de la obra posterior. Y un primero experimenta y después sistematiza en una obra. Él mismo lo confiesa, ¿no? Que todos esos años en los que él estuvo fuertemente involucrado en la creación de este manuscrito, fueron los años en los cuales él plantó las semillas para el florecimiento de su obra posterior. Por eso podemos pensar que el libro rojo está en el corazón de la obra de Jung. Por eso no conocer este manuscrito es de alguna manera negar la médula de la obra junguiana, ¿no? Y realmente además es maravilloso, hemos tenido la suerte de que se publique y es fascinante, ¿no? Como les decía, está compuesto de un sincretismo de tradiciones y de símbolos que de alguna manera a Jung le resultaban interesantes, importantes, que lo habitaban, ¿no? Que eran parte de su vida simbólica, y de alguna manera es un retrato vivo de una individuación, uno de los conceptos norte de la psicología analítica, un proceso vivo de alquimia, de transformación, donde vemos distintas fases, distintas etapas, en una amalgama absolutamente indisociable entre la escritura y la imagen. Por eso también mi fascinación por este libro, porque claramente hay algo de la escritura creativa que está muy presente en este manuscrito de Jung. Jung se equilibra a sí mismo, él empieza a escribir este libro en una etapa de mucha crisis, él se equilibra a sí mismo confrontando con las imágenes del inconsciente y después escribiéndolas o dibujándolas o pintándolas. Entonces, hay una amalgama entre estos dos lenguajes, ¿no? Entre el lenguaje escrito y el lenguaje de las imágenes, que resulta absolutamente fascinante. Por este y por muchas otras razones más, creo que merece muchísimo la pena adentrarse en este manuscrito. Entonces, vamos a trabajar la idea del libro rojo como una matriz experiencial en la obra de Jung y no como una curiosidad estética. Es hermoso, es un libro absolutamente impactante, precioso, ¿no? Pero no es una curiosidad estética, es el corazón mismo de la obra de Jung lo que encontramos ahí. Acá, por ejemplo, tenemos uno de los recursos medievalistas que Jung usa mucho en el libro rojo, que es la letra capital, ¿no? Todos los capítulos empiezan con una letra dibujada como la dibujaban los manuscritos medievales, ¿no? Que es una letra capital, que detrás tiene un dibujo que resume de alguna manera algo de lo que va a pasar en ese capítulo, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos una S y una paloma y una serpiente negra. Vamos a ver también que la serpiente es uno de los símbolos protagónicos del libro rojo de Jung, aparece muchas veces y siempre, digamos, evolucionando el movimiento, mostrando una característica diferente a medida que Jung va avanzando en el proceso de adentrarse en el frondoso bosque del inconsciente. Entonces vamos a ver que hay cifrado en el libro rojo una gramática del simbolismo alquímico. Si lo que se dice en el libro rojo, que lo dice Bernardo Nante, uno de los grandes estudiosos de este manuscrito, y de hecho quien estuvo al cuidado de la traducción al castellano del libro rojo, es que el libro rojo es un libro absolutamente junguiano, pero sin lenguaje junguiano. ¿Qué quiere decir? Que todo el lenguaje conceptual que se va encontrando en la obra de Jung después en su obra académica, es posterior, digamos. En el libro rojo no nos encontramos con que él hable de arquetipos, de imaginación activa, de inconsciente colectivo. Está refiriéndose todo el tiempo a eso, pero no lo está nombrando conceptualmente de esa manera, porque justamente el libro rojo es el semillero que le sirve a él para construir después la obra, ¿no? Entonces, vamos a dar una gramática mínima del simbolismo alquímico con sus fases centrales y vamos a trabajarlo a través del libro rojo de Jung. Vamos a trabajar la ligredo, la albedo, la rubedo, quizás algo de la solutio, la coniunctio, la mortificatio. No vamos a llegar a tanto, pero sí al menos poder plantear que claramente esas fases alquímicas en el libro rojo de Jung están vividas, están experienciadas y de hecho Jung deja de escribir en el libro rojo cuando se lanza decididamente a estudiar la alquimia como gran eslabón de engarce de lo que va a ser su obra cumbre, las últimas obras que él produce, ¿no?
Entonces, vamos a tratar de aprender un método de lectura y de acercamiento al libro rojo, porque el libro rojo performatea también un tipo de lector. No es un lector cualquiera el que necesita el libro rojo, ¿no? Es un lector que pueda encontrar realmente una pasión en esta amalgama entre la imagen y la escritura, ¿no? Pero que también se deje tocar por el afecto profundo que va movilizando el libro rojo. El libro rojo es muy conmovedor. Una también va realizando un proceso de transformación, va realizando su propia alquimia a medida que va trabajando con el libro rojo. También hay montones de motivos arquetípicos que hay que poder procesar, desmenuzar, ¿no? Integrar. Hay operaciones alquímicas de transformación y hay claramente un propósito, ¿no? De desplegar una función psíquica que estaba dormida o estaba en sombra, ¿no? Todo el viaje de Jung en el Libro Rojo tiene que ver con rescatar aquellas funciones psíquicas que habían quedado adormecidas, olvidadas, desprestigiadas, deslegitimadas, porque la psique se había orientado, la de Jung en este caso, pero Jung ahí representa mucho más que Jung individuo, representa realmente un sujeto tomado por el drama moderno, ¿no? Que es un exceso de racionalidad, un exceso de pensamiento, un exceso de logos y un desprecio de las funciones sensitivas, sensibles, sentimentales, incluso un desprecio de la polaridad femenina, ¿no? De la intuición. Entonces, todo el viaje de Jung en el Libro Rojo y la obra de Jung también habla de la necesidad de salirnos de la unilateralidad, de esta tendencia a desequilibrarnos y a identificarnos potentemente con un solo polo y tratar de integrar la totalidad, recordar que no somos solo eso, sino que somos mucho más y que la cultura, el espíritu de cada tiempo prioriza o privilegia algunas funciones por encima de otras, pero que eso no significa que no necesitemos esas otras funciones y que desde el espíritu de la profundidad esas funciones nos llaman, reclaman por nosotros. Entonces el viaje de Jung de alguna manera empieza con un encuentro con el alma, empieza con un encuentro poderosísimo con el alma en donde él se da cuenta que su alma sufrió un vaciamiento en todos los años en los cuales él pecó de un exceso de unilateralidad con su función racional que arrasó con todo, arrasó con su imaginación, arrasó con su mundo interior, arrasó con el vergel, el Edén, el bosque que debiera de ser nuestra alma, el jardín que debiera ser nuestra alma. Era una tierra yerma. De hecho, la imagen que aparece primeramente en el libro rojo es mi alma es un desierto, ¿no? Pero es un desierto porque no la habité, porque no habité mi vida simbólica, porque estuve demasiado hacia afuera, demasiado orientado hacia el pensamiento, la racionalidad, la academia. Me olvidé de mi mundo interior, ¿no? Y también quizás podamos dar, estamos hablando de los objetivos de este espacio de reflexión, de algunos autores post-jungianos que continuaron la tradición del libro rojo y que claramente se entroncaron ahí. Marie-Lou von Franz fue, bueno, la discípula que más acompañó a Jung en vida en la investigación sobre la alquimia y también después trabajó con el libro rojo. James Hillman, quizás James Hillman es claramente el autor que más desarrolló una propuesta de obra basada en el Libro Rojo. De hecho, cuando Hillman desarrolló su obra, el Libro Rojo todavía no estaba publicado, pero se comenta que circulaban en algunos circuitos, digamos, muy de académicos muy renombrados del mundo junguiano, circulaban, digamos, algunos ejemplares sotoboche, ¿no? Sin publicación oficial, y claramente en la obra de Hillman se lee muchísimo la potente influencia imaginal, ¿no? Que tiene el libro rojo en sus desarrollos. Sam Dayani también fue una figura central porque fue quien hizo las negociaciones con la familia Jung para lograr la publicación del libro rojo y han sido grandes mediadores contemporáneos bueno, de esta obra fascinante, ¿no? También les recomiendo mucho un autor que se llama Edward Edinger, que bueno, que también ha trabajado mucho con la traducción alquímica de la obra de Jung, que es muy críptica, muy difícil. De alguna manera, Edinger nos ayuda a entrar en ese bosque tan espeso y también, por supuesto, ha trabajado con imágenes del libro rojo, ¿no? Entonces,
Podemos decir que Jung empieza a trabajar con el libro rojo más o menos en el año 1913. O sea, recuerden que en principio él empieza a trabajar con los cuadernos negros donde está el registro más crudo de sus experiencias visionarias y después él va trasladando de una manera un poquito más ordenada, con una narrativa más ordenada, como con un proceso de elaboración secundario, digamos, a ese primer registro en crudo, los cuadernos negros, va trasladando al libro rojo sus visiones, sus procesos de confrontación con el inconsciente, sus imágenes, sus fantasías. Y esto, digamos, ocurre a partir de una gran crisis que Jung tiene, promediando en 1913, que es cuando él rompe sus vínculos con toda la comunidad psicoanalítica, en particular con Freud. Digamos, muchos de ustedes deben saber que Jung fue un gran colaborador de Freud y de hecho era como su discípulo directo, un discípulo al que Freud amaba mucho, Jung también amaba a Freud, se admiraban, pero a la vez también tenían sus conflictos porque Jung no estaba dispuesto, digamos, a someterse total y ciegamente al pensamiento de Freud. Había muchas cosas con las cuales no estaba de acuerdo y esto era un punto de tensión porque Freud lo veía realmente como el heredero, el príncipe heredero del movimiento psicoanalítico, consideraba que era su discípulo más brillante. Eh, y Jung había cuestiones del pensamiento freudiano con las cuales no estaba de acuerdo y esto lo llevó, digamos, a una gran tensión. Jung estaba en la cima de su vida en ese momento, tenía 40 años, era un psiquiatra absolutamente brillante, era presidente del movimiento psicoanalítico, y de pronto, digamos, ocurre esta ruptura con Freud. Ocurren otras cosas también en la vida de Jung, es una conjunción de factores, la crisis de la mitad de la vida, un replanteamiento existencial muy profundo. También se comenta que esto tiene que ver con que Jung conoce a quien fue para él su segunda esposa, Tony Wolff, y entra como en una gran crisis con toda la vida que tenía armada hasta ese momento con Emma Jung, de quien no se separa, pero él continúa una relación, digamos, con Emma y con Tony Wolff al mismo tiempo, pero que esto lo hace entrar en una crisis muy profunda. Diferentes cuestiones que tienen que ver con la vida de Jung que hacen que él entre en una catábasis muy honda, ¿no? Entonces, lo que le empieza a pasar a Jung por la característica muy intuitiva de Jung y también porque esa crisis representó el colapso de este mundo, ¿no? Tan organizado, en donde él ya tenía prácticamente todo armado, decidido. Esta crisis tuvo la característica de una profunda invasión de imágenes del inconsciente. Estamos hablando de Jung, ¿no? Un personaje con un caudal de imágenes y una conexión con las imágenes muy profunda, aunque digamos en ese tiempo de crisis él se había unilateralizado más hacia el pensamiento, ¿no? De pronto cuando se abre a través de la crisis la compuerta de todo lo que estaba guardado, empiezan a aparecer un desborde de imágenes arquetípicas, un desborde del inconsciente colectivo, que justamente él tuvo que intentar metabolizar, ¿no? Por eso se dice también que ese periodo en la vida de Jung fue un intervalo psicótico, ¿no? Donde el inconsciente colectivo, las imágenes del inconsciente avasallaban completamente al yo. Entonces, en determinado momento en el que él estaba muy agobiado por todas estas imágenes que irrumpían además espontáneamente y que lo dejaban tomado en una especie de estado liminar, él decide empezar a confrontar con esas imágenes, ¿no? Él toma una decisión ética frente a lo que le estaba ocurriendo psíquicamente y él dice, bueno, si estas imágenes están apareciendo, las voy a hospedar, las voy a alojar, voy a registrarlas, voy a darle su tiempo, las voy a escribir, voy a dialogar con ellas. Este trabajo de confrontación con lo inconsciente que él experimenta de manera personal durante este tiempo de crisis, termina construyendo lo que después es la técnica medular de la clínica junguiana, que es la imaginación activa, que es una técnica de diálogo, de confrontación, de tensión dialógica con las imágenes del inconsciente, en donde no hay una consigna guiada, no es una meditación guiada, yo no digo voy a ir a encontrarme, sino dejo que ocurra, dejo que suceda el Wu Wei, ¿no? Con el cual también Jung, por supuesto, estaba familiarizado, convertirse en una especie de cuenco alquímico, de ánfora alquímica, que sea capaz de contener los procesos que las imágenes hacen en nosotros, porque las imágenes trabajan dentro de nuestro. Son autónomas e independientes. El concepto de la autonomía del inconsciente
es también uno de los conceptos principales de la obra de Jung, y digamos, ciertamente el libro rojo le da una carnadura a esa idea de la autonomía del inconsciente que es muy poderosa, ¿no? O sea, la idea de que las imágenes, nosotros no tenemos imágenes, las imágenes nos tienen a nosotros, ¿no? Vivimos dentro de nuestras imágenes y nuestras imágenes son las que se individúan a través nuestro, las que hacen su proceso de transformación a través nuestro. Y nosotros debiéramos, en el mejor de los casos, servirles, ¿no? De hospedadores, ¿no? De cuenco alquímico capaz de soportar, de sostener la tensión que las imágenes en sus procesos de transformación van realizando. Por eso, la metáfora alquímica calza con la obra de Jung de una manera impresionante y Jung se decide al final de su obra a iniciar la ardua empresa de meterse con la alquimia medieval, con un lenguaje absolutamente críptico, teniendo que mejorar muchísimo su latín, su griego, para poder meterse en esas obras, haciendo una compilación de un material que es complejo, fragmentario, difícil. Entonces él descubre que en la alquimia hay una psicología proyectada, que la alquimia con su lenguaje protoquímico, en donde habla de transformaciones, de sustancias, de plomo que se va a transformar en oro, de reacciones, de disoluciones, de corrosiones, putrefacciones, cosas que ocurren en ese alambique buscando generar una transformación en la materia y liberar algo que está encerrado en la materia, los alquimistas dicen el espíritu mercurial. En realidad, en ese lenguaje claramente poético que tiene la alquimia, hay una psicología, ¿no? Se encierra en ese lenguaje una psicología. Lo que describen en ese lenguaje protoquímico los alquimistas son transformaciones psicológicas, porque además, a la par que el alquimista observaba lo que ocurría en el alambique con la materia y con los procesos a los cuales se sometía la materia, lo que se iba transformando dentro del alambique también se iba transformando en la psique del propio alquimista, ¿no? Había una especularidad, una sincronicidad ahí entre la transformación externa e interna, que era muy interesante y que por supuesto tenía mucho que ver y tenía mucha afinidad con el pensamiento de Jung. Sabemos que Jung también, otro de sus conceptos maravillosos que nos ha legado, es el concepto de sincronicidad, ¿no? Entonces, los alquimistas partían de una prima materia o de una materia originaria, que casi siempre, ¿no? Es una materia negra, una materia oscura, que los alquimistas llamaban nigredo. Del mismo modo, Jung inició su proceso con el libro rojo con su propia materia oscura, con su propia nigredo, con su propia crisis, ¿no? Con su propia oscuridad que estaba ahí desbordándolo. Y oscuridad no quiero decir con cosas moralmente reprensibles, sino que con su oscuridad quiero decir todo aquello que había quedado a la sombra por haberse unilateralizado tanto en este polo extrovertido, racional, pensante, dejando de lado su propia cualidad sensitiva, intuitiva, su propia ánima, su propio costado femenino, ¿no? Entonces, la prima materia con la cual se inicia un viaje de transformación como el que vemos en el libro rojo, como el que podemos pensar en nuestras propias vidas, siempre es una materia sombría, una materia oscura. Para los alquimistas era el plomo, ¿no? O era la materia que encerraba dentro de sí un oro alquímico, pero que en principio eran materiales innobles, decían los alquimistas, ¿no? Entonces, en términos psicológicos, este estado primario de Nigredo representa el estado inicial de confusión, sufrimiento y potencialidad no realizada. Podemos decir, para quienes trabajen terapéuticamente, sean consultores, psicólogos, trabajen de alguna manera con un otro, que nuestros pacientes, nuestros consultantes, vienen a nuestro consultorio en este estado de materia originaria, materia prima o nigredo. Vienen confundidos, vienen con preguntas que no tienen respuesta, vienen con un estado de sufrimiento del que no pueden salir. Nos traen la nigredo, ¿no? Y es el material indispensable que tiene que existir para poder realizar un viaje de transformación. Sin eso no hay viaje. Si la persona no está en contacto con su nigredo, si no está en contacto con su crisis, si no está en contacto con su confusión, su sufrimiento, no hay manera, porque no se hace preguntas, porque nada lo lleva a querer mejorar, ¿no? Porque realmente el sufrimiento es lo que nos trae la necesidad de iniciar el viaje, es la llamada al viaje, ¿no? Entonces, el libro rojo es la materia prima de Jung, es el material en bruto
¿m? Que él va a destilar, ¿no? Y que también va a transformar en teoría, porque su experiencia va a sufrir una transformación alquímica y va a decantar en una teoría regalada, vertida al mundo. Acá tenemos una imagen bastante común de la Nigredo alquímica, ¿no? Donde vemos el alambique o el Erlenmeyer, digamos, el espacio, el ánfora alquímica, el vaso hermético, decían los alquimistas, donde se da la transformación. Y solemos ver muchas veces también una pareja en distintas situaciones, algunas de ellas con remembranzas sexuales, ¿no? Uniéndose, copulando, dando a luz a un tercero, ¿no? Todas esas cuestiones también son metafóricas y hablan de alguna manera del proceso de unión de los opuestos, que en este caso son el hombre y la mujer, lo femenino y lo masculino, dentro de este espacio cuidado que es el alambique alquímico, ¿no? Acá vemos este fondo negro y la materia primaria intentando unirse, intentando los polos, intentando dialogar. Entonces, el libro rojo es un texto visionario que suma caligrafía con pintura y es una obra a interpretar, a descifrar y no un tratado teórico. Por eso yo insisto en que el libro rojo reclama un tipo de lector sensible que no tiene que ir a buscar conceptos, tiene que ir a buscar imágenes, tiene que dejarse alcanzar por las imágenes, por los afectos que circulan, por la belleza de los dibujos, por la amalgama entre la pintura y la caligrafía. Y dejarse sensibilizar por eso, que es la materia bruta, la nigredo, con la cual después Jung realiza no solo su transformación personal, sino su propia obra. Podríamos pensar que así como los alquimistas decían que hay cuatro grandes fases alquímicas, ¿no? Que son en realidad la nigredo, la rubedo, la albedo y las citrinitas. En el orden exacto serían la nigredo, la albedo, las citrinitas y la rubedo. Las citrinitas después suele suprimirse en tratados alquímicos posteriores y terminan quedando tres, que son la nigredo, la albedo y la rubedo. Podríamos decir claramente que en el libro rojo de Jung vemos la presencia de estas fases alquímicas. ¿Mm? Acá les traje algunas imágenes del libro rojo de Jung dibujadas por el propio Jung, ¿no? Fíjense, hay muchos mandalas en el libro rojo, de hecho hay toda una fase donde Jung empieza obsesivamente a pintar mandalas porque descubre, no lo descubre, en realidad lo toma de tradiciones mucho más antiguas, como la tradición hindú, la tradición tibetana, que pintar mandalas, dibujar mandalas era muy equilibrante para su psique. Y como él estaba en un momento de mucho desborde y estaba tratando de metabolizar todo este material que estaba emergiendo desde lo profundo del inconsciente, pintar mandalas lo equilibraba, ¿no? Entonces hay varias hojas, muchas, en el libro rojo donde pinta unos mandalas preciosos, o las figuras mandálicas suelen aparecer en sus dibujos, ¿no? Esta imagen de aquí abajo es una de las imágenes más importantes del libro rojo que se llama El Dios de lo Venidero, que está tomada también del romanticismo. Una de las grandes influencias de Jung es el romanticismo alemán. El Dios de lo Venidero es una figura que aparece en la poesía de Hölderlin. Entonces podríamos decir que la vida misma de Jung, ¿no? Tiene esta fase de nigredo oscura, el estallido de su crisis, el descenso a la oscuridad, el encuentro con la sombra, cuando quiebra con Freud, cuando vive una gran caída, porque todos los que antes eran sus amigos empezaron a despreciarlo, porque lo empezaron a tomar como un loco, como un místico, ¿no? Fue una gran caída de un lugar muy elevado y muy reputado que él había logrado, una gran crisis matrimonial, una gran crisis de su sentido de vida en general, un colapso del modo de vivir que había llevado hasta ese entonces, ¿no? Después hay una etapa que los alquimistas llaman de albedo, que tiene que ver con el alba, con algo que empieza a clarear, un sol que empieza a salir tímidamente después de la oscuridad, y siempre es una etapa de purificación, que en el caso de Jung tiene que ver con toda una serie de encuentros con el ánima que ocurren en el libro rojo, con el costado femenino, ¿no? Inconsciente de su personalidad. Después una fase de citrinitas. Las citrinitas es como el color citrino, el amarillenteo, lo que vemos en el proceso, por ejemplo, del otoño, una transición, ¿no? Donde empezamos, digamos, también a un amanecer de la conciencia solar. Y después la rubedo,
que es realmente la realización del sí mismo y la emergencia de un nuevo centro, de un nuevo orden vital, de una nueva integración, que no va a ser de una vez y para siempre, porque siempre esto es dinámico, pero sí de una integración diferente de sus polaridades. De hecho, él va a decir en sus recuerdos, sueños y pensamientos, mi vida es la historia de la autorrealización del inconsciente, ¿no? Lo que está en el inconsciente pide realizarse, pide tener lugar. Y si nosotros no le damos lugar, no lo hospedamos como una ánfora alquímica que tiene que alojar esas transformaciones, se va a imponer esa autorrealización y va a abrirse paso de la manera que pueda. Por eso está esta frase tan famosa de Jung que dice, lo que nosotros no generamos como conciencia aparece en nuestra vida como destino. Entonces la autorrealización del inconsciente va a ocurrir igual, pero a pesar nuestro, ¿no? No con nuestra anuencia, aunque sea dolorosa, pero pudiendo alojar, pudiendo hospedar esos procesos que muchas veces son inciertos, inesperados, inentendibles, ¿no? Pero esa capacidad de hospedar, de hecho, huésped etimológicamente viene un poco de hostil, o sea, nuestro huésped muchas veces es incómodo, ¿no? Pero prestarnos como una ánfora alquímica a trabajar con esa nigredo es una actitud ética que va a recorrer toda la obra de Jung y yo creo que es uno de los legados más importantes de su obra a nivel ético, a nivel espiritual, que por supuesto Hillman, por ejemplo, retoma de una manera muy impresionante en su obra. Entonces es cómo podemos hacer para convertirnos realmente en ese cuenco que aloja los procesos que nos habitan, aunque muchos de ellos sean inentendibles, incomprensibles, hostiles, difíciles, incluso en cierto momento los vivamos como destructivos, contrarios a los deseos del ego, ¿no? Entonces, para Jung, de alguna manera, esa autorrealización del inconsciente se narra mejor a través de los mitos. Los mitos están llenos de estas historias, ¿no? De transformación, de alquimia, de descenso, de viaje al oscuro, de ascenso, de purificación, ¿no? El libro rojo podríamos decir que es la mitopoiesis de Jung en acto. Él nos muestra su mito, pero ¿por qué resuena tanto y es tan hermoso leerlo y tan conmovedor? Porque de alguna manera Jung ahí no es solamente Jung, como les decía yo, es un sujeto moderno, tomado por el drama del exceso de la racionalidad, de una herencia positivista, de una herencia de una gran estructura mental, de un gran logo, de un gran desprecio por lo sensible, por lo vulnerable, por lo femenino que necesita reconvertirse y reintegrarse porque llegó al límite de sus posibilidades, ¿no? Hizo colapso con sus posibilidades. Entonces, de alguna manera, el viaje de Jung es el viaje de todo sujeto moderno y podríamos decir también postmoderno, porque también a nosotros nos pasa todavía que tenemos una cierta unilateralidad, ni que hablar como occidentales, ¿no? Y una cierta tendencia a poner en primer plano algunas funciones y desprestigiar otras, ¿no? Todavía tenemos un trabajo muy grande y una deuda muy grande con ciertos aspectos nuestros que no han tenido espacio en nuestra vida, ¿no? Entonces, lo que nos presenta Jung en el libro rojo es un viaje alquímico y es un mito de transformación. Entonces, una buena pregunta es, quienes no hayan visto nunca el libro rojo, ¿qué esperan encontrar? ¿No? ¿Esperan encontrar doctrina, estética o transformación? Porque lo que nos ofrece el libro rojo sobre todo es una historia, una mitopoiesis de transformación, un proceso alquímico en acto. Estas cuatro fases, grandes cuatro fases de la alquimia, la nigredo, la albedo, las citrinitas y la rubedo, están presentes en el libro rojo, en narraciones, en imágenes, en encuentros, en historias. Entonces, el Liber Novus es además la nigredo, la materia prima de la obra de Jung, como ya dijimos, ¿no? Jung crea su obra a partir de esa transición, ese trance, ese viaje profundo que le ofrece el libro rojo. Entonces, el concepto central es que el libro rojo no es un texto teórico, es el registro de un experimento empírico y radical. Es la materia prima sobre la cual Jung construye toda su obra posterior. Este momento en el que Jung, colapsado, en crisis, avasallado por las imágenes del inconsciente que le estaban pidiendo lugar después de haber permanecido tanto tiempo en la sombra, Jung toma esta decisión ética de voy a dialogar, voy a hospedar a estas imágenes, voy a dedicarme a ellas, voy a escucharlas, voy a dialogar con ellas, voy a ver qué me traen.
Y él empieza a registrar ese experimento, ¿m?, de confrontación con el inconsciente, que termina siendo absolutamente empírico y radical, que Jung estaba al borde de la locura. Cuando se habla de un intervalo psicótico, no estamos muy lejos de eso. Lo que pasa es que Jung pudo metabolizar esas imágenes y pudo reorganizarse, pudo integrar el material que traía el inconsciente. Digamos, en un colapso completo, la persona no puede metabolizar el material que trae el inconsciente. El inconsciente avasalla completamente, ¿no?, a la conciencia. Pero Jung pudo, bueno, era Jung, ¿no? Tenía muchos recursos simbólicos. Por eso también tener recursos simbólicos nos ayuda a procesar la nigredo que nos habita, el material inconsciente que nos habita, a modelar esa materia prima para ir haciendo el proceso alquímico en nuestra propia vida. Él va a decir, los años en los que me detuve en las imágenes interiores fueron la época más importante de mi vida y en la que se decidió todo lo esencial. Todo lo que vino después fue la mera clasificación externa, la elaboración científica y la integración en la vida, va a decir Jung. Esto lo dice también en Recuerdos, Sueños y Pensamientos. Fíjense qué importante que es para Jung toda esa etapa de crisis, de colapso, de nigredo, porque es lo que le da justamente la materia prima para su posterior obra. Toda la dilucidación posterior, la sistematización de ese material, lo que podrían ser como fases alquímicas la albedo, la rubedo, o nombradas de otra manera, la discriminatio, la separatio de ese material que en principio apareció puramente visceral, experiencial, afectivo, fue posterior, ¿no? Y lo más importante para él ocurrió con esa toma de contacto y esa capacidad de detenerse en sus imágenes interiores, de dejar de darles la espalda por considerarlas falsas, ¿no? Pura mentira, pura especulación, puro, digamos, pura cháchara de la psique, ¿no? Empezar a poner a las imágenes en el primer lugar, volver a dignificarlas. Recuerdan la larga tradición que tenemos donde hay una gran condena a las imágenes, ¿no? Las imágenes no son verdaderas, son puras fantasías, son divagues, no son reales. Y Jung vuelve a poner en el corazón de la psicología las imágenes. Vivimos a las imágenes, nos alimentamos de ellas. Las imágenes guían nuestra vida. Cuando tomamos decisiones, vamos hacia un lugar, la vida nos va llevando, lo que sea, son las imágenes que nos habitan las que van decidiendo. Los arquetipos, el héroe, la madre, el padre, el anciano sabio, el bufón, ¿no? Son esas imágenes las que van empujando nuestra vida. Nuestra tarea es hacernos consciente de ellas, modelarlas también, alojarlas, purificarlas, perfeccionarlas. Entonces, todo este contexto de 1913 y de la ruptura con Freud trae esta confrontación con el inconsciente y esta gran operación alquímica que Jung todavía no sabía. Jung se arriesga y dice, bueno, yo voy a confrontar con el inconsciente, voy a ver qué pasa, voy a detenerme en estas imágenes que me están agobiando. Y sin darse cuenta, él termina descendiendo a la mina de su propia psique para extraer de ahí el plomo del sufrimiento y sobre todo del gran sinsentido moderno. Cuando decimos que el libro rojo de Jung es el viaje de un sujeto moderno, una de las grandes cosas que hace sufrir a este sujeto, a este yo poético que aparece en el libro rojo, olvidémonos que es Jung y tomémoslo como un yo poético, es el sinsentido, ¿no? Que Jung lo que siente es que nada de lo que tenía sentido hasta ese momento lo sigue teniendo. Hay un vacío, una pérdida de sentido, una pérdida de orientación, de dirección, que yo creo que a todos nos puede resonar, ¿no? Y sobre todo a partir de la crisis de la mitad de la vida, donde las cosas que tenían sentido dejan de tener sentido y el sentido empieza a estar en lo que se nos había pasado desapercibido, ¿no? Entonces, claramente acá el desvarío, el sinsentido, la pérdida de orientación es muy, muy fuerte. Para mí también, de alguna manera, el libro rojo tiene mucho de trabajo con problemáticas existenciales, ¿no? Hay algo ahí de un existencialismo también encriptado dentro del libro rojo, preguntas muy existenciales. Y de hecho, la crisis de la mitad de la vida y las grandes crisis de nuestra vida son crisis que traen preguntas existenciales que en general no podemos responder. Y está bien que así sea, ¿no? Entonces, Jung pierde el sentido de su vida. Lo que le daba sentido ya no se lo da más y queda a la deriva.
Y él, en vez de rápidamente buscar o impostar o forzar un nuevo sentido, que es lo que solemos hacer cuando estamos en crisis, bueno, iba para allá, ya no puedo más, ahora rápidamente voy para otro lado y trato de enamorarme de otra cosa, él decide habitar ese vacío y ese sinsentido para que el nuevo sentido emerja de un lugar más profundo, que termina siendo realmente la clave de la psicoterapia junguiana. Aprender a aguantar el vacío, la tensión, para que realmente sea el espíritu de nuestra profundidad el que se imponga y dirija y reoriente, para que las reorientaciones en nuestra vida vengan de un lugar más profundo, vengan de símbolos que nos habitan más profundamente y no de esta necesidad un poco maníaca del ego de imponer un sentido rápidamente, como quien pone un parche, para no vivir el vacío, que es algo que al ego lo desestabiliza mucho. Entonces, el contexto de la creación del libro rojo es un contexto de materia prima alquímica, de nigredo pura, de crisis, de confrontación con lo inconsciente, que va forjando paso a paso en este viaje alquímico de transformación un método, un yo poético que aparece desorientado en el inicio del libro rojo, sintiendo que su alma no existe, que es un desierto, ¿no? Que no la entiende, que no la escucha, que le resulta esquiva, que su mundo interior está vaciado, que no hay sentido en lo que habitaba su vida hasta ese momento, que no encuentra sentido, a un yo poético que va encontrando, pero desde lo profundo, y va habitando poco a poco el mundo de sus imágenes. ¿Mm? De 1903 en adelante, ¿no? Está la caída de todo el marco previo que él habitaba y la emergencia de figuras autónomas que él decide escuchar. Y un dialoga con estas imágenes y las va personificando. Entonces aparece en un momento el profeta Elías y Salomé, aparece un bibliotecario, aparece Filemón, aparece la hija del bibliotecario, aparece el diablo, aparece el anacoreta, ¿no? Aparecen distintas figuras que son personajes del teatro del alma y Jung se decide a escucharlas. Entonces, no es un diálogo o un coloquio como el que podemos tener cuando vamos fantaseando mientras vamos en el colectivo, caminando en la calle, que nosotros vamos pensando qué le diría tal a cual y qué pasaría si tal, que son fantaseos, que son recreaciones, digamos, del ego, ¿no? Son eh, espacios recreativos del ego donde el ego fantasea situaciones, pero hay un control egoico sobre eso. En la imaginación activa no es así. El ego tiene que aceptar perder el control y aceptar que son las imágenes las que mandan. Por eso Jung habla de imágenes autónomas, de figuras autónomas, ¿no? Entonces el libro rojo es una práctica de la imaginación activa, antes incluso de que la imaginación activa como técnica madre de la psicología analítica existiera, y como un continente simbólico, como una retorta alquímica. Los alquimistas tenían muchas maneras de llamar a esta ánfora o a este vaso hermético en el que trabajaban, este caldero, ¿no? Es una reminiscencia del antiguo caldero, en el que trabajaban con sus sustancias. Tenían muchas maneras de llamarlo, lo llamaban ánfora, lo llamaban crisol, lo llamaban retorta, vaso hermético, ¿no? Y es una metáfora para Jung, el vaso hermético de la psique que debe contener y hospedar las sustancias barra imágenes que tienen procesos autónomos dentro de nosotros y que tienen que vivir sus propias transformaciones alquímicas. Nante, este gran estudioso del libro rojo de Jung, va a decir que la alquimia constituye la clave hermenéutica fundamental de la obra junguiana. Claramente, la alquimia estaba detrás, incluso cuando Jung todavía no se había lanzado a la aventura de empezar a trabajar con la alquimia por considerarla una psicología antigua, ¿no? Una forma de psicología, que todos los preceptos de la alquimia en realidad son verdades psicológicas. Hablan de transformaciones psíquicas, no solo de transformaciones de la materia. Entonces, la clave hermenéutica de la alquimia también está en el libro rojo, aunque Jung no hable declaradamente de eso. Miren, acá les puso otras imágenes alquímicas, ¿no? Que son muy hermosas, son tremendamente bellas, tremendamente excéntricas, enigmáticas. Por eso Jung dice que reflejaban con mucha claridad
los procesos imaginales del inconsciente, incluso más que los sueños, más que los cuentos de hadas, más que los mitos, ¿no? Eran como imágenes que captaban lo inconsciente con toda su extravagancia, su capacidad de mezclar, su belleza, ¿no? Todo el proceso primario del inconsciente está muy bien plasmado en las imágenes alquímicas, ¿no? Entonces, para Jung la alquimia era un espejo de lo profundo. Y nos podemos preguntar por qué Jung elige la alquimia, ¿no? O sea, claramente los alquimistas no buscaban el oro literal, sino la transformación psicológica. Si bien hubo, digamos, mucha polémica con el tema de los alquimistas, y hubo embauques incluso en ese momento, que los alquimistas vendían la idea del oro, del plomo convertido en oro, hubo mucha gente que se abusó, que realmente estafó o que buscaba, digamos, mecenas que los patrocinen para poder lanzarse este experimento de convertir el plomo en oro, pero en realidad los verdaderos alquimistas decían que el oro que ellos buscaban no era el oro vulgar, no, no era el oro vulgaris, ellos buscaban el oro filosófico, con lo cual eran absolutamente conscientes que de alguna manera, y esto es lo que me parece a mí, lo que ocurría en el alambique alquímico era un proceso que en realidad era una excusa para la transformación interna, era un soporte material para la transformación interna. Como cuando nosotros, por ejemplo, trabajamos arte terapéuticamente, y estoy haciendo una comparación bastante, no sé si del todo acertada, pero para a los fines didácticos, la idea es cuando yo trabajo sobre la arcilla, cuando trabajo con un mandala, con un pincel, con un lápiz, cuando trabajo con la escritura creativa, el soporte material con el que trabajo es justamente esto, un soporte que me permite a mí realizar una transformación. Entonces, el oro que buscaban los alquimistas no era el oro material, era el oro filosófico, era esa transformación que iba a resplandecer desde adentro, no que iba a ser una pepita de oro afuera que me iba a hacer rico, digamos, ¿no? Entonces, para Jung, la alquimia representaba el equivalente histórico y clásico de mi psicología del inconsciente, dice Jung. Las experiencias de los alquimistas eran en cierto sentido mis experiencias y su mundo era el mío. Jung también empieza a descubrir que los alquimistas en sus imágenes y en sus dibujos, que también para Jung lo que terminaban haciendo los alquimistas cuando observaban los procesos del alambique y escribían y dibujaban lo que había ido ocurriendo, era hacer como su propio libro rojo. De alguna manera entraban en ese estado de imaginación activa, donde lo que ocurría afuera también daba alimento a la imaginería interior, la reflejaba, la espejaba y permitía un proceso alquímico adentro. Jung también descubre que muchos dibujos de la alquimia, crípticos, complejos o relatos o imágenes que proponen aparecían en los sueños de sus pacientes. Entonces decía, ¿cómo puede ser? Claro, porque de alguna manera los alquimistas captaron algo que está en la base del inconsciente colectivo y que nos permea a todos. Acá tienen otra imagen, por ejemplo, alquímica preciosa con los dragones. Fíjense que hay un vaso que es la luna, otro vaso que es el sol, cómo trabajan con las polaridades. Acá también tienen un sol, una luna del otro lado, cómo eso se va destilando dentro de otro cuenco que es capaz de alojar esas polaridades. Entonces, décadas después de escribir el libro rojo, Jung descubre los textos alquímicos. O sea, la alquimia está cifrada en el libro rojo, pero Jung estaba a muchos años de meterse decididamente con la alquimia como eslabón clave de su obra. Y se dio cuenta de que las imágenes extravagantes que él había pintado en sus propias visiones durante el libro rojo y que aparecían también en sueños y fantasías de pacientes, ya habían sido soñadas y dibujadas por los alquimistas medievales, ¿no? El libro rojo es una alquimia vivida antes de ser comprendida. Antes de comprender que lo que él hizo fue un viaje alquímico con todas sus etapas, él lo vivió, ¿no? Miren ahí. Entonces podríamos decir que, como dijimos ya, la primera etapa en el libro rojo claramente es como en la mayoría de los cuentos y mitos, un anigredo, un descenso a lo profundo, la obra en negro, ¿no? Un sujeto en crisis que se empieza a meter con sus sótanos psíquicos, que se empieza a meter con sus sombras. Entonces la desintegración, la melancolía, el encuentro con la sombra y una escena crucial del libro rojo, muy dolorosa, que es la muerte del héroe. O sea, Jung había vivido con un arquetipo heroico muy fuerte, un arquetipo de conquista, de lograrlo todo, de llegar a la cima, de competencia, ¿no?
Él en un momento dado del libro rojo asesina al héroe y el héroe que se le aparece en las imágenes es el héroe por antonomasia de la tradición germánica, una tradición que Jung valora y que Jung reconoce como propia. Jung era suizo-germánico, es Sigfrido, ¿no? Y Jung ve una imagen donde él eh, lo, lo- lo mata por la espalda, ¿no? Digamos, le dispara por la espalda, o sea, lo mata como en una situación de puñalada trapera, muy antiheroica. Entonces, de alguna manera, la muerte del héroe es un proceso que todos vivimos en determinado momento de nuestra vida, con suerte, y que tiene que ver con abandonar el modo heroico, que es el que nos sirve y nos ayuda en la primera mitad de la vida, este arquetipo de impulso, de conquista, de competencia, de logro, ¿no? De sobreponerse, para poder empezar a experimentar los otros arquetipos. Pero si el héroe no muere, no podemos experimentar, no podemos hacer ese cruce hacia otros arquetipos, ¿no? Ahora, la muerte del héroe no es fácil. Al héroe, dice Jung, hay que asesinarlo por la espalda. No hay manera de confrontarlo directamente, porque siempre con su impulso nos va a ganar. Hay que asesinarlo por la espalda, uno tiene que dejarlo morir o matarlo directamente, mejor dicho, y es una etapa de mucha depresión cuando lo heroico se apaga en nosotros. Sentimos que perdemos una vitalidad, una fuerza, no sé si les ha pasado sentir eso, ¿no? Que de pronto, bueno, yo antes podía, si quería, bajarme la luna y ahora siento que no, ¿no? Ahora siento que hago tres cosas y me canso, ahora siento que las cosas que antes me entusiasmaban tanto ya no me entusiasman, estoy desorientada, estoy perdida, confundida, perdí al héroe en mí, ¿no? Que no quiere decir que lo heroico no se pueda activar actualmente en ciertos momentos en los cuales lo necesitamos, porque no deja de ser un gran recurso psíquico, pero ya no es el que comanda la vida, el que timonea el arquetipo rector, a partir de la segunda mitad de la vida sobre todo, ¿no? Y Jung, por ejemplo, empieza el libro rojo al comienzo diciendo, mi alma, ¿dónde estás? ¿Me oyes? Hablo, te llamo, ¿estás ahí? He regresado, estoy de nuevo aquí. Él llama a su alma y se da cuenta que su alma es un desierto, ¿no? Que él no la habitó, que para volver a habitarla y convertirla nuevamente en un jardín, va a tener que desatender cosas que venía atendiendo para poder poner la energía en su mundo interior. Esto es absolutamente nuestro tiempo, ¿no? Cómo estar conectados todo el tiempo con el afuera, con la demanda del afuera, el trabajo, las obligaciones, las distracciones, lo que pasa afuera, lo que se espera de nosotros, lo que debemos hacer, nos desconecta del mundo interior y se empieza a producir un vaciamiento del mundo interior. Y realmente nuestra alma, nuestro mundo interno, se convierte en un desierto, ¿no? O sea que realmente el libro rojo de Jung habla de un yo poético universal. Ese es un gran valor que tiene la obra. Entonces, esta podredumbre primordial, este nigredo, este desierto, este vaciamiento, ¿no? Es el momento en el cual también el ego pierde el control. Las imágenes del desierto y del asesinato de este héroe llamado Sigfrido en el libro rojo son un descenso a ese fango primordial, son la danza de las sombras donde el ego se desintegra y empieza a confrontar con lo macabro, empieza a confrontar con su sombra. Ah, pero yo no es que soy un héroe, que siempre estoy a favor de todo lo maravilloso, lo bueno y lo encumbrado de la vida. También puedo ser un villano, ¿no? O sea, tengo que abrazar mi costado antiheroico. No porque lo vaya a actuar, pero no puedo integrar eso y tener cierta capacidad de discernimiento sobre eso si no me animo a conocer y si no doy por sentada la posibilidad de que eso exista en mí, que eso no existe en los demás solamente, ¿no? Una manera que tenemos de lidiar con nuestras sombras es proyectarla. Los demás son los que pueden ser villanos, yo no. Bueno, no, yo también, ¿no? Y justamente cuanto más consciente sea de eso, menos eso me va a brotar desde el inconsciente con todo lo jodida que es nuestra sombra cuando sale desde el inconsciente. Miren, acá tenemos estas imágenes preciosas de la alquimia donde están como estas tres fases centrales. Acuérdense que las citrinitas en manuscritos posteriores en general se suprime y queda la nigredo, la albedo y la rubedo, ¿no? La época de oscuridad, de descenso a la profundidad, de contacto con la podredumbre, con la sombra, ¿no? Con lo oscuro de nosotros, no solo por reprensible o por moralmente inadecuado, sino porque lo dejamos de lado en nuestro proceso porque priorizamos otras cosas, ¿no?
la albedo, que es este momento en el cual algo empieza a hacerse un poquito más consciente, empieza a purificarse esa nigredo, y la rubedo, que es cuando hay un proceso que llega realmente a su máxima expresión, ese sol totalmente empoderado, rojo, sanguíneo, ¿no? Maravilloso. Entonces podemos decir que la Nigredo en Jung ya sabemos cómo inicia y claramente a lo largo del libro rojo, después de la muerte del héroe, que es un momento muy difícil, empieza una etapa de albedo y de purificación donde Jung va empezando a discernir, a entender, a comprender en el mejor de los sentidos, a aprender con H de sus imágenes, ¿no? Empieza realmente a trabajar con ellas y estas imágenes empiezan a complejizarse, empiezan a mostrar otros costados. Ya el alma no es un desierto, ¿no? Las figuras que empiezan a aparecer del costado femenino, que eran figuras muy complejas, una serpiente muy venenosa, un bicho, una mujer ciega, empiezan también a evolucionar y a crecer y a desarrollarse, ¿no? Entonces empieza a ocurrir esta purificación, la obra en blanco, ¿no? Empieza este lavado de los materiales que hacían los alquimistas, que empezaban a purificarlos, ¿no? A lavarlos, y que en el caso de Jung, metafóricamente, ese lavado, ese pulido, ese perfeccionamiento, ese blanqueamiento, representa el despertar de la sisigia ánima y ánimo, femenino y masculino, y el surgimiento de grandes guías espirituales que son los representantes de la voz de lo profundo, del self. Edinger, este discípulo de Jung, va a decir la blanquera, el blanqueamiento, la albedo, es la aparición del alma que ha sido liberada de las cadenas de la materia, es el estado de la iluminación. Poco a poco algo se va iluminando, se va blanqueando, se va purificando, ¿no? Y también los alquimistas la llamaban la luz de la luna. Es el momento en que la luz de la luna ilumina tenuemente las penumbras de la oscuridad. En el libro rojo esto corresponde a la aparición de figuras como por ejemplo Filemón, que es el anciano sabio, Salomé, que es el ánima ciega, ¿no? Yo diría que más que Salomé, cuando Jung empieza a trabajar, digamos, Salomé es muy importante, sí, claramente es una etapa de albedo, pero después empiezan a aparecer otras figuras del ánima que ya son, digamos, que tienen otra complejidad y que Jung se da cuenta que son la evolución de Salomé, como por ejemplo, para mí un encuentro crucial es, se los digo como referencia por si se animan a meterse con el libro, es cuando se encuentra, digamos, con la hija del erudito, ¿no? Es un encuentro muy fuerte y después, bueno, aparecen otras figuras del alma que no se las voy a spoilear, pero que realmente empiezan a complejizarse de otra manera. La sangre y el dolor de la Nigredo empiezan a lavarse en el proceso del libro rojo, permitiendo un diálogo consciente con estas figuras a través de la imaginación activa y la psique comienza a reflexionar sobre sí misma, ¿no? Y tenemos por fin la etapa de las citrinitas y la rubedo. Miren qué hermosas que son las imágenes, ¿no? Fíjense la sangre roja, 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 bien como un rubí, ¿no? El rojo vivo, viva, vital, renacida, ¿no? Hay algo en la rubedo que es como un renacimiento que va a dar inicio a otra nigredo, a otra albedo y a otra rubedo, porque claramente la alquimia también tiene una gran conciencia de esta ciclicidad de los procesos psíquicos, que también lo vemos en Jung, el florecimiento, esta flor dorada que surge de esa sangre bien roja, bien brillante, bien depurada, bien potente, ¿no? Y el concepto central de la Ruedo es el amanecer de la conciencia solar, una conciencia solar renacida, renacida de su propia sangre, justamente, ¿no? Mediante la integración de los opuestos, o sea, en el inicio los opuestos están disociados, enfrentados, en conflicto, ¿no? Uno está dominando la conciencia y otro está en la sombra, ¿no? Como decíamos con Jung, su pensamiento racional académico, su logos, ¿no? Y toda su parte sensible, ¿no? Intuitiva, sensitiva, totalmente en sombra, y estos opuestos disociados y en tensión. Estos opuestos van a empezar a mezclarse en el alambique alquímico, como hacían efectivamente los alquimistas con las sustancias, ¿no? Tratando de mezclarlas, de purificarlas, de permearlas. Y de esta unión de estos opuestos que antes estaban divididos surge un nuevo mandala, una nueva organización, un nuevo centro, una nueva conciencia, una conciencia que ahora no necesita disociar lo que no es compatible con ella, sino que puede tolerar la tensión de lo opuesto, puede dialogar con lo opuesto, ¿no?
Por eso todo el trabajo de la psicología de Jung tiene que ver con la tensión entre opuestos y en ese sentido dialoga fantásticamente bien con la alquimia, que es constantemente un trabajo de integración de los opuestos. Solo a través de la unión de lo consciente con lo inconsciente, va a decir Jung, nace algo nuevo y vivo, una síntesis de ambos que yo he llamado el símbolo unificador. Qué hermoso, ¿no? Entonces, este amanecer solar sería lo que los alquimistas llamaban dar con la piedra filosofal, liberar el espíritu mercurial, ¿no? Las citrinitas, el amarilleo trae un poco la luz solar y la rubedo, el enrojecimiento, finaliza la obra devolviendo esa sangre nueva, esa vitalidad y esa vida espiritual purificada. Vamos a ver que el yo poético que transita el viaje del libro rojo logra, ¿no?, una integración de esos opuestos y un cada vez más va identificándose con lo que antes había despreciado. Entonces, como les decía, las figuras femeninas que al principio aparecían, ¿no? Todo lo representante del mundo femenino, sensual, intuitivo, al principio aparecía muy menospreciado, ¿no? Muy vaciado, eso empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a complejizarse y a dignificarse. Entonces hay una imagen, por ejemplo, muy hermosa después de que él se cruza con el erudito, con el anacoreta, ¿no? Con personajes que representan mucho su logos, su parte intelectual, que él aparece convertido en un hombre verde, ¿no? En una especie de duende del bosque, donde él es todo un ser vegetal. Le surgen tubérculos, su capa está llena de hojas, es una imagen preciosa donde el retorno a lo primario, a la tierra, a la metáfora vegetal, a lo sensitivo, a lo nutricio, a lo femenino, es muy potente, ¿no? Hacia el final del libro rojo, Jung también comienza a pintar mandalas de forma casi obsesiva, y el mandala es también el fruto de esta rubedo, esta piedra filosofal, donde aparece la cuadratura del círculo, la prueba visual de que todo ese caos interno con el que él inició el viaje, esa nigredo, esa confusión, ha alcanzado un nuevo centro ordenador, ¿no? Acá tenemos nuevamente las tres fases preciosas que fuimos recorriendo acá en el libro rojo. Acá tienen otra de la Nigredo. Fíjense, ese vaso hermético lleno de sustancia negra, ¿no? Este estado inicial, caótico, confuso, en penumbras, donde no se ve, no entiendo, me agobia el sufrimiento, estoy desorientada, ¿no? Que tiene que empezar poco a poco a blanquearse. Una etapa que está dentro del anigredo es la putrefactio, la putrefacción. Hay algo que tiene que pudrirse, como se pudren los frutos y las flores en la tierra en cierto momento. Tiene que degradarse, que es también una forma de metabolizarse, ¿no? Acá tienen algunos dibujos que les traje de Jung en el libro rojo, este árbol que es precioso. Y vamos a ver unas pequeñas amplificaciones post-jungianas muy breves para que sepan que esto continúa y que ha sido un tema de debate tremendo, ¿no? Cómo los herederos de Jung aplicaron estas fases en la clínica y en la cultura, que el libro rojo sigue generando fascinación, la alquimia también. Acá tienen otro dibujo de Jung, del libro rojo. Para Hillman, sobre todo, la alquimia va a ser una gran psicología clínica, ¿no? Argumenta que no debemos curar la nigredo, Hillman, ¿no? La depresión, la patología, lo oscuro, sino que debemos hacer alma a través de ella, que es lo que hace Jung metiéndose con sus imágenes. Él dice, deteniéndose en sus imágenes. No busca salirse de ahí, busca atravesarlo y que aparezca otra cosa, porque naturalmente el proceso lo va pidiendo, ¿no? Y Hillman en ese sentido va a ser un devoto de esta idea de Jung, de detenerse en las imágenes y dejar que las imágenes vayan solas, progresando, dando, y que uno pueda convertirse en un buen cuenco de esos procesos. Lo que uno tiene que hacer es cuidar el alma. Terapeuta significa eso etimológicamente, cuidador del alma. Tiene que cuidar ese vaso hermético, tiene que cuidar ese cuenco, que ese cuenco no se rompa, ¿no? Cuando los momentos de ebullición, en los momentos de crisis, en los momentos de nigredo, que sea capaz de tolerar los procesos alquímicos. Y eso fue lo que hizo Jung. Jung cuidó su vaso hermético. Entonces, cuando estaba agotado, dormía y después volvía a escribir y dibujaba para metabolizar y hacía yoga y pintaba mandalas, se cuidaba y se anclaba también a la realidad, porque
mientras tanto siguió trabajando, dice que su anclaje a la realidad fue muy importante en esos años, eh, como una manera de cuidar este vaso hermético que estaba sosteniendo estos procesos tan arduos. Y lo tenemos a Edinger como una mención también interesante, un autor que clarifica mucho todos estos temas de Jung, que relaciona operaciones alquímicas específicas como la calcinatio, la solutio, la coagulatio con experiencias terapéuticas modernas como la ansiedad, el llanto, la depresión, la tristeza, ¿no? Muy interesante. Tiene un libro que se llama Anatomía de la Psique que se los recomiendo mucho. Y Marilu Bonfran, sobre todo, con su texto sobre la aurora consurgens, que es la integración más filosófica y profunda del cristianismo místico y de la alquimia mística cristiana con la psicología analítica. Entonces, ¿cómo podemos pensar esta obra, el opus magnum, como le decían los alquimistas, hoy, nuestro propio libro rojo, ¿no? Nuestra propia posibilidad de crear nuestra experiencia de confrontación con nuestras imágenes y de atravesar las distintas etapas alquímicas creando con eso belleza en nuestra vida, viviendo nuestro propio mito, ¿no? Entonces, el proceso de individuación no es un destino estático, es un trabajo continuo, es una obra continua que se va construyendo todo el tiempo. Acá tienen otra imagen del libro rojo que es Isdubar, un personaje, digamos, es otro de los nombres de Gilgamesh, un personaje importantísimo, si bien no es que ocupa demasiadas páginas, realmente lo que ocurre con él es fantástico, es un gran momento de comprensión de algunas cosas para Jung, ¿no? Entonces, el libro rojo nos enseña que el mito moderno, que este es uno de los grandes puntos del trabajo junguiano, ya no está en las nubes, sino en la radical intimidad del individuo que se atreve a destilar su propio dolor. Uno de los grandes planteos que impulsa la obra de Jung es esto de que el sujeto moderno es un sujeto desmitologizado, que perdió su contacto con los dioses, perdió su contacto con los símbolos, perdió su contacto con lo que le daba orientación en la vida. Cayeron los grandes relatos, ¿no? De alguna manera ya no hay relatos que lo contengan, que lo orienten. Entonces el sujeto está arrojado al mundo con una individualidad que también por otro lado lo deja muy solo, que fue eh, un gran logro para el humano lograr cierto grado de individualidad, ¿no? Pero también su condena en algún punto, ¿no? Entonces, la obra de Jung sucede en ese arco que pasa de él. El sujeto moderno es un sujeto desmitologizado, cuya alma es un desierto, que está demasiado para afuera, absolutamente racional, que ha matado a sus dioses, como dice Nietzsche. Nietzsche fue una gran influencia para Jung, a pasar a cuál es nuestro mito hoy como sujetos modernos y posmodernos. Bueno, es un mito de transformación interna, donde estas figuras ya no están afuera los dioses, están adentro. Y tenemos que poder escuchar estas imágenes para hacer nuestro proceso. Y les voy a proponer trabajar con una imagen, ¿no? Y que puedan, les voy a traer una imagen particular del libro rojo y que puedan empezar a conectar con, primero, qué veo en esta imagen, una descripción formal mínima, qué veo, aprender a ver, aprender a mirar, aprender a detenerse en las imágenes, no pasarlas como quien pasa revista. ¿Qué siento frente a esta imagen? ¿Qué motivo arquetípico me sugiere? ¿Qué operación alquímica también me está sugiriendo en función de lo que vimos? ¿Y qué función psíquica cumple en lo actual, en el momento actual, ¿no? ¿Está diferenciando algo? ¿Está integrando? ¿Está ordenando? ¿Está rompiendo una unilateralidad? Y la imagen que les quiero traer es el encuentro transformador entre Elías y Salomé. De hecho, voy a ampliarlo un poquito, espero que ustedes la vean ampliada también a partir de ahora. Este es uno de los dibujos que hace Jung, sucede en el comienzo, digamos, a un rato de comenzar el Liber Novus, ¿no? El Liber Primus, básicamente, y Jung se dibuja a sí mismo, que es interesante también porque se dibuja con características opuestas a las que él tenía, como si hay en algún punto esta polarización que está ocurriendo de ir al rescate de lo otro, del otro que me habita, también se plasman en sus dibujos, ¿no? Por eso hay una amalgama muy grande entre la escritura y la pintura en Jung, ¿no? El dibujo, la imagen. Digamos, Jung era rubio, alto, de ojos claros, y se dibuja acá ciertamente con la tez un poco más morena, con el cabello oscuro, ¿no?
Él está sentado con una túnica blanca y aparecen estos dos personajes frente a él que vienen de esta casa en las montañas, que son el profeta Elías, vestido de azul, y en contraste total, Salomé, vestida de rojo, dándole, llevada de la mano por el profeta Elías. El profeta Elías es un profeta vetotestamentario, ¿no? Es un personaje del Antiguo Testamento, igual que es, digamos, bueno, Salomé es del Nuevo, ¿no? Porque es quien supuestamente asesina a Juan el Bautista, o sea, pide la cabeza de Juan el Bautista, en realidad, una mujer pérfida, supuestamente, ¿no? Que va y la frente a Herodes, lo seduce y lo convence de matar a Juan el Bautista. Y justamente algo del decapitar que va a ser muy interesante como símbolo, porque esta Salomé que aparece acá no es exactamente la Salomé bíblica, si bien remite a ella, ¿no? Estos dos personajes aparecen frente a Jung. Elías le está dando la mano a Salomé porque Salomé está ciega y no ve, entonces la guía Elías. Y si bien está muy tenue porque la imagen no tiene una buena resolución, acá abajo a los pies de Elías y de Salomé está una serpiente, ¿no? Hay una serpiente. También vemos figuras así serpenteantes, digamos, alrededor, en el marco de la imagen, también dibujada por Jung. Entonces, este encuentro es fundamental porque se le aparecen estos dos personajes, ¿no? Que claramente, digamos, empiezan a representar dos polaridades que en Jung están desequilibradas y que acá vemos ese desequilibrio y que parte del viaje de Jung va a ser intentar equilibrar esto, que es la polaridad del logos, el profeta, ¿no? Esta forma más pensante, ¿no? Más que tiene que ver justamente con esto, con el conocimiento, con el logos, con el orden, con lo masculino, que en este caso, digamos, es quien guía a la otra polaridad, que es la femenina, sensitiva, la bailarina sensual, ¿no? Que no solamente, digamos, es hija del profeta Elías, en esta imaginería de Jung se presenta como hija de, Salomé es hija de Elías, con lo cual no hay una relación de paridad entre estas dos polaridades, sino que hay una relación de asimetría. Uno está por encima, es el padre, y la otra es la hija. Es guiada por Elías, o sea, como que no tiene autonomía Salomé, ¿no? Y está como en inferioridad de condiciones, es ciega, ¿no? El profeta es un visionario y la figura femenina está ciega. Esto habla del desequilibrio entre lo femenino y lo masculino, entre el logos y el eros, en la propia psique de este yo poético que está viviendo este viaje, ¿no? Entonces hay un logos enorme, ¿no? Al nivel de un profeta del Viejo Testamento, del Antiguo Testamento, de uno de los profetas más importantes del Antiguo Testamento, y hay una polaridad femenina ciega que tiene que ser conducida, que tiene que ser guiada, ¿no? Que remite, digamos, a una imaginería bíblica, digamos, de una mujer pérfida, sensual, poco confiable, ¿no? Asesina, que piensa solo en su beneficio. Fíjense, ¿no? Pero el encuentro es interesantísimo porque fíjense la complejidad de los símbolos. Primero, la ceguera, que la ceguera sabemos que también está asociada a la sabiduría, ¿no? ¿Cuántos ancianos sabios son ciegos? O sea que la ceguera también es la mirada al interior. O sea, lo que le propone esta figura, esta polaridad femenina, es el rescate de la mirada hacia el interior, ¿no? Que hay algo ahí que tiene que crecer en esa mirada hacia el interior. ¿Mm? La escena que se da entre ellos es un diálogo, básicamente, donde hay un diálogo muy protagónico con Salomé, que es muy interesante, donde Jung puede reconocer, Salomé le pregunta a Jung, ¿me amás? Y Jung le dice, no, ¿cómo te voy a amar? O sea, no, no puedo amarte, ¿no? Y Jung está como desconcertado por esta pregunta, ¿qué me estás pidiendo? Porque Salomé le dice, porque yo te amo, ¿vos me amás? Y Jung dice, no, yo no sé, ni te conozco, además yo estoy casado, le responde, ¿no? Como con una literalidad tremenda. Y después de un diálogo que va ocurriendo, Jung termina diciendo, sí, yo amo a Salomé, que es como decir, yo amo a esta parte mía, ¿no? Yo a esta parte mía que la he tenido arrinconada, despreciada, deslegitimizada, ¿no? Pensando en esto, en que todos estamos compuestos por polaridades masculinas y femeninas, ¿no? Y que esas polaridades tienen que encontrar un equilibrio en nosotros independientemente de nuestro género, de nuestra elección, de nuestra orientación, de lo que sea. No es un tema de géneros, es un tema arquetípico humano, ¿no? Entonces, fíjense qué interesante que él reconoce el amor por esta parte, que yo creo que es un acto absolutamente conmovedor, cuando podemos reconocer que amamos a una parte nuestra
que ha pasado muchos años en el olvido, ¿no? Que no la hemos vivido, no la hemos encarnado, no le hemos permitido ser. Por eso la individuación es permitirle ser a aquello que no ha podido ser, es conectar con ese otro psíquico, con esa alteridad psíquica, ¿no? Entonces, la polaridad acá también está muy marcada por la simetría de los personajes, los colores, ¿no? El azul y el rojo, muy contrapuestos, ¿no? También hay una tríada de colores que es muy alquímica, ¿no? El blanco, el rojo, el azul. Pero más allá de eso, me parece que es interesantísimo poder ver esa polaridad tensa y este primer reconocimiento de, no, bueno, sí, yo amo a esta parte de mí, ¿no? A esta imagen que me habita, la amo, es necesaria, es importante. Lo importante no es solo el logo, yo también necesito el Eros de Salomé. Y el hecho de que Salomé sea una figura que en el Antiguo Testamento decapita a Juan el Bautista, es una decapitadora, o sea, es ella la que digita todo para que lo decapiten y la que trae en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Fíjense el símbolo de la decapitación, sin hacer una apología de eso, sino tomándolo metafórica y simbólicamente, era lo que Jung necesitaba, salirse de la cabeza, cortar un poco con la cabeza, empezar a vivir con el cuerpo, saber lo que sabe el cuerpo, sentir lo que sabe el cuerpo, sentir el eros y no ser pura cabeza, que esto lo vamos a ver en un montón de símbolos a lo largo del libro rojo, como él se va desidentificando de esta cabeza pensante y va entrando en una sintonía mucho más fina con sus emociones, sus sensaciones, con la serpiente que habita en su interior, con el ánima que habita en su interior, con la profundidad del alma. Bueno, espero que hayan disfrutado de este pequeño viaje. Quiero mostrarles por último, todo esto ya se los dije, por eso lo estoy pasando rápidamente, pero quiero mostrarles la bibliografía para que puedan tener por lo menos alguna referencia de los libros que estuve utilizando. Y bueno, agradecerles muchísimo este tiempo. Quizás resultó un poco caótico porque la verdad que era ambicioso presentar el libro rojo en un breve tiempo y más en relación con la alquimia, pero bueno, esta es mi característica, esto es lo que yo puedo dar. Si no es algo que me apasione, no lo puedo transmitir. Así que bueno, sepan disculpar si resultó un poco caótico, pero si al menos logró despertarles curiosidad por este fascinante manuscrito, por algunas de sus imágenes, alguna pregunta, me doy más que por satisfecha. Así que agradezco muchísimo el espacio y les dejo un gran abrazo. Slow breath in the dark. The night leans into my skin. A quiet fire begins to rise. No need for words or reasons.